Wilfredo Pedraza pidió a las autoridades judiciales celeridad en los trámites para que sus defendidos Ollanta Humala y Nadine Heredia puedan salir en libertad lo antes posible. Consideró que es inconcebible que sigan en prisión solo por temas burocráticos. Entre tanto, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, criticó al juez Richard Concepción Carhuancho, de quien dijo no ha habido un solo caso donde ese juez haya negado la prisión preventiva. El cuarto juzgado de investigación preparatoria de Ica declaró fundado el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria a la congresista Betty Ananculi, a pedido de la Fiscalía. La parlamentaria de Fuerza Popular es investigada por el presunto uso de documentación falsa para afirmar que realizó estudios técnicos en el Instituto Alas Peruanas de Ica. Por otro lado, el Tribunal Constitucional dejó al voto la demanda presentada por 42 congresistas contra la ley de la bancada mixta. Y además de pedir a la población que elija buenas autoridades locales en las próximas elecciones municipales y regionales, el presidente Martín Vizcarra dijo hoy que quiere que lo recuerden como el gobierno de las regiones del Perú cuando culmine su mandato el 28 de julio del 2021. Vizcarra criticó a los gobiernos anteriores de quienes dijo atendían los problemas de las grandes ciudades y no a los pueblos lejanos. El ministro Salvador Heredia aseguró que el Estado peruano cumplirá con remitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sus observaciones sobre los videos registrados por el congresista fujimorista Moisés Mamani, en el que se establecería una negociación a favor del indulto del expresidente Alberto Fujimori. La Corte ha pedido al Estado peruano un pronunciamiento sobre estas grabaciones y le puso como fecha límite el 4 de mayo. Ya sabe que si quiere estar bien informado, solo tiene que entrar a nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a En Portada. Hoy no nos acompaña Mario Ghibellini, pero sí nos acompañan dos destacados invitados. Le damos las buenas noches a Raúl Castro. ¿Qué tal? Gracias, ¿Cómo hola, está? Verónica. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y un agitado Gustavo Guerra García, que acaba de llegar. Buenas ¿Cómo noches. está? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Agitado porque entra elecciones internas mañana pasado. El Pronto. 20 de mayo, 20 de mayo. 20 de mayo. Estábamos cerquita. Ustedes también entran a elecciones internas. El PPC entra a elecciones internas, tengo entendido, sí. El señor Raúl Ya no está Castro en el no. PPC, sí. Ya no está. Ya no está. Es así, muy Disculpe el bien. olvido. Sí, no, es que tantos años además. ¿no es Sí, cierto? claro, 40 No, y años. presidente del PPC. Así es, exactamente, sí. Ah, muy bien. Bueno, así, eso es lo que está pasando con los partidos políticos. Pero vamos a hablar ahora sobre Nadine Heredia y Ollanta Humala. Los abogados ayer anunciaron que hoy tendrían que ellos salir en libertad luego del fallo del Tribunal Constitucional que aceptó el habeas corpus presentado por la defensa. Sin embargo, hasta las 4:30 de la tarde, como ya seguramente se han informado a través de Canal N, no se había presentado ningún documento que pudiera de alguna manera dar luces de que se estaba iniciando el trámite para que ellos pudieran ser excarcelados. A las afueras del penal donde está Ollanta Humala hay nacionalistas. Increíble, hay nacionalistas. Así que, parece ahí que el tema político todavía sigue con fuerza para Nadine Heredia y Ollanta Humala. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho el abogado Wilfredo Pedraza, porque mañana, sábado, domingo, pues no va a haber ningún trámite, así que probablemente salgan el lunes y no antes. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho el abogado. Yo invoco al Poder Judicial a que reciban el documento que ya salió hace un buen rato del Tribunal Constitucional, se cumpla con el trámite interno que es puramente formal. Claro. Y a su vez enseguida se derive el documento al INPE para que la libertad pueda efectuarse más tarde o mañana en la mañana en todo caso. Pero esperar un fin de semana por temas administrativos sobre la base de horarios también de carácter administrativo, francamente me parece una afrenta a un tema vinculado con libertad individual. Ahora, a ver, ¿qué dicen acá nuestros invitados? Que somos con el abogado. ¿Ah? Gracias, Verónica. Gustavo. ¿Es un tema burocrático? Bueno, sí, es lo que pasa en nuestro país siempre. Es un tema burocrático y el Perú es uno de los pocos países del mundo donde se da esta situación. Una vez que en materia de libertad se ha pronunciado
en este caso sobre una acción de garantía constitucional como es un habeas corpus, la libertad debe proceder de inmediato. Pero acá todo es trámite, todo es burocrático. El Tribunal Constitucional notifica al Poder Judicial, mesa de partes. La mesa de partes lo deriva al juzgado. El juzgado modifica y de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional cambia la orden de detención pero eso es en automático. Una vez hecho esto, lo eleva a la Sala Penal Nacional. La Sala Penal Nacional toma conocimiento de esto y oficia al INPE. Y recién en ese momento el INPE toma conocimiento, registra la solicitud de la Sala Penal Internacional que viene del juzgado de origen y en ese momento pueden salir los detenidos. En realidad es un trámite burocrático que en este caso, tratándose de la libertad de quien sea, es excesivamente engorroso y además absurdo, ¿no? Porque ¿en qué va a modificar esto la condición? Lo que muchas veces en esto además hay mala fe, porque se dice que se pasen un fin de semanita adentro, incluso con los detenidos provisionales. Hay veces hay gente de mala fe, incluso en requisitorias, dice usted. Exactamente. Está acá cerquita, claro, ¿no? Viernes y ahí lo dejan encerrado. Y en este caso lunes también, ¿no? Sí. En estos casos también. Tienen que salir y no salen, pues. ¿Pero ensañamiento de quién podría haber? Bueno, pues hay, tú sabes... Poder judicial o algunos magistrados fastidiados con hay influencias políticas, hay corrupción, hay corruptelas, negligencia también. Hay negligencia, indolencia. En consecuencia, es un trámite realmente absurdo, burocrático, y en este caso coincido plenamente con el abogado de los señores Humala, ¿no? Pero no hay nada que hacer sábado y domingo, ¿o sí? No, porque además el INPE mañana a las 12 del día cierra las oficinas administrativas. Lo cual entiendo, digamos, en la parte burocrática, de gestión, etcétera, pero tratándose de un tema de libertad, de un recluso, eso debería estar abierto las 24 horas del día, porque además la libertad es un derecho constitucional, nadie puede estar privado por un trámite burocrático, un fin de semana en prisión, cuando ya la orden ha sido dada. Es realmente una violación constitucional. Sí, bueno, ¿qué dice Gustavo Guerra García? Estoy de acuerdo con lo que plantea Raúl. Creo que aquí el tema de fondo es que el Poder Judicial y el INPE podrían hacer un esfuerzo particular, no solo en este caso, sino como Raúl lo ha señalado en todos los casos donde está la libertad de una persona o de dos personas de por medio, ¿no? Lo otro interesante de evaluar ahora es qué significa este caso en relación a otros casos posibles, ¿no? Vinculados a problemas semejantes, ¿no? Creo que este es un antecedente en el cual la sentencia, de alguna manera lo que está señalando es que ha habido un cierto abuso, ¿no?, de las prisiones preventivas, porque está corrigiendo, digamos, algunas prácticas recurrentes en el Poder Judicial. Entonces creo que aquí hay más temas jurídicos que de repente Raúl puede comentar de cuál es el impacto de esta resolución, de esta sentencia del Tribunal Constitucional en relación a los otros casos parecidos o no tan parecidos, ¿no? Pero sí me parece que un expresidente de la República que no había recibido una acusación fiscal formal, me parecería razonable que tenga un impedimento de salida, pero prisión, la verdad es que parecía un tema excesivo, ¿no? Yo creo que el Tribunal Constitucional está de alguna forma poniendo orden en este esquema y equilibrando y protegiendo las libertades individuales, ¿no? Claro, se ha hablado mucho de presidente jurídico, que no es un presidente jurídico, pero va a servir de todas maneras, no sé si como espejo, si es que cabe el término, para que lo usen en otros procesos, como dice el señor Guerra García. De hecho, el presidente del Tribunal Constitucional le preguntó directamente: ¿ahora los jueces tendrán que considerar nuevos estándares para dictar una prisión preventiva? Sí, así es. Así es cierto. Es cierto porque en los fundamentos de la sentencia del Tribunal Constitucional se establece algunas reglas que van a tener que ser de cumplimiento obligatorio, ¿no? La exigencia de que, por ejemplo, todas las pruebas hayan sido actuadas y que además no haya duda sobre la eficacia de las mismas, cosa que sabemos que en la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía actualmente, en fin, por ejemplo, los audios de Madre Mía, ¿no? No hay una sentencia que avale esa prueba o esa supuesta prueba, que además ha sido impugnada, etcétera. De manera que lo que el tribunal en pocas palabras está diciendo, y para que se entienda fácilmente, es: oye,
si no tienes pruebas contundentes, tú no puedes mandar a nadie a la cárcel, ¿no? Y eso ha cambiado también, pero que no los están mandando a la cárcel, porque hay otros abogados que han sido de decir que ahora hay un cambio. Bueno, ¿no? sí es verdad. Que la prisión Sí. preventiva es, oye, un ratito mientras hacemos el proceso, que no se tenía que Sí, presentar, ¿no es cierto?, estas pruebas fehacientes, que son las que luego se van a presentar en el proceso, que Sí. todavía no empieza. Así es. Pero es que también ahí hay dos temas. El primer tema es que el modelo procesal penal ha cambiado. De manera que antes lo que se denominaba la etapa de instrucción estaba a cargo de un juez instructor penal. Toda esa parte de investigación penal que antes hacía el juez, ahora la hace un fiscal. De manera que muchas de las atribuciones que antes tenía un juez instructor, ahora las tiene el fiscal, ¿correcto? O en todo caso, está habilitado para tenerlas o está habilitado para solicitarlos al juez de garantías o juez de cumplimiento, que es un juez que siempre está supervisando la actuación del fiscal. El juez Concepción Carhuancho es un juez que siempre está fiscalizando la investigación de ciertos fiscales según el turno y según las fiscalías y el rol que tengan, ¿no es así? Entonces, el modelo procesal penal ha cambiado en el Perú. Un poco nos estamos asemejando a los países del norte, donde el fiscal es el que dirige la investigación, es el que procura las pruebas, es que el que arma el caso y es el que puede pedir prisión preventiva o prisión provisional, lo que antes, cuando era juez instructor, se llamaba detención provisional, ahora se llama prisión provisional, a efectos de que sea una medida de aseguramiento del procesado, ¿no? Con la finalidad de que no ponga en riesgo las pruebas, de que no se escape, que no haya peligro de fuga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces son dos cosas que han sucedido. Un modelo nuevo que todavía no está del todo configurado en la práctica. Y entonces de estos tipos de errores o de abusos o de exigencias bien entendidas por parte de los fiscales y de los jueces se van a seguir dando hasta que el modelo por fin se asiente. Uno. Y dos, el tema de que, claro, efectivamente no es una detención definitiva porque no obedece a una condena, pero sí es una detención, es prisión. De manera que al final de cuentas poco importa el nombre si lo que estás haciendo es, estás encerrado entre cuatro paredes, no puedes ver a tu familia y realmente, no hablo del caso específico, pero realmente no amerita que el peso específico de las pruebas que ha presentado el fiscal hayan generado ese tipo de medida judicial. Vamos a leer parte de las declaraciones que aquí hemos adelantado del presidente del Tribunal Constitucional sobre el juez Richard Concepción Carhuancho, que muchas veces le ponían el título de juez carcelero, pero casi el presidente del Tribunal Constitucional le ha dicho lo mismo. Vamos a leer, a ver, estas declaraciones. Ahora los jueces, lo que yo había leído, al principio tendrán que considerar nuevos estándares. Sí, pues. Y el que ha saltado yupi es Alejandro Toledo, que de inmediato tuiteó. Así es, ha dicho el presidente del Tribunal Constitucional. Tiene que haber una valoración adecuada. Por ejemplo, un criterio es el relacionado con lo siguiente. La regla general es que una persona es investigada en libertad. La prisión preventiva es una regla excepcional y por lo tanto solamente se aplica en casos excepcionales. No puede aplicarse con ligereza sino después de un riguroso análisis. Ahí hemos sido enfáticos. Le preguntan, menciona que la prisión preventiva no puede aplicarse con ligereza. ¿Cree que el juez Richard Concepción Carhuancho emitió una resolución con ligereza? No quiero calificar si el señor juez Richard Concepción Carhuancho actuó con ligereza o no. Lo cierto es que hasta donde yo conozco no ha habido un solo caso en que ese juez haya negado la prisión preventiva. Y en todos los casos, excepto dos, el propio Poder Judicial le ha revocado las decisiones de prisión preventiva. Ese es un dato objetivo. Y eso le causa preocupación. A mí me preocupa mucho, dijo el presidente del Tribunal Constitucional, que no se actúe con una conciencia auténtica de lo que significa respetar a la persona humana, sea quien sea, en sus derechos fundamentales. Me preocupa que se actúe con ligereza. Bueno, que dice el señor Guerra García. Hay, digamos, otras personas que están en procesos o van a estar en procesos similares. Sí, yo creo que, a ver, el juez Carhuancho tiene algunos argumentos también a su favor. Estos temas son complejos. De hecho, Alejandro Toledo sí es una persona que está fugada del país, en donde quizás hubiéramos dicho, hubiera merecido prisión preventiva porque él ha actuado de una manera tal
en el que ahora va a ser difícil, ¿no?, que sea sometido a la justicia porque no está en el país y está claramente fugado, ¿no? Entonces, precisamente las prisiones preventivas son para los casos como los de Toledo, en donde no hay confianza de que la persona que va a ser juzgada permanezca en el país para recibir su sentencia. Entonces, yo creo que el presidente Alejandro Toledo sería mejor que, en función de sus intereses, que no intervenga en esta discusión, porque él es el vivo ejemplo de aquellos casos en que la tendencia que tiene el juez Carguancho es lógica y atiende este tipo de casos. Es discutible si el caso de la pareja Humala Heredia estaba en esa misma situación, ¿no? Creo que ellos dieron suficientes muestras de que no estaban pensando en fugarse de la manera como Toledo se ha retirado del país y enfrentar su situación en el Perú, como le enfrenta Pedro Pablo Kuczynski, como le enfrentan otras personas, ¿no? Habría que preguntarse también qué políticos no están en el Perú sometidos al Ministerio Público y la Justicia, ¿no? Yo creo que esa es una línea que corta un poco las cosas y por lo tanto, en algunos casos, bueno, la actuación de Carguancho, ¿no? Bueno, hay otro que está bastante tiempo en España y que viene solo de vez en cuando. Ah, no, pero él no está haciendo, o sea, él no es requerido por la justicia, digamos. No, pero está bajo una investigación del Ministerio Público con algunos elementos que son parecidos a los que enfrentaban la pareja Humala Heredia. Puede haber diferencias de grado, ¿no? En algún caso son $200.000 de financiamiento de campaña. Y no se lo entregaron a él, como en el caso de Nadine Heredia, ¿no? Está bien, pero en ambos casos no está comprobado, es una investigación. Pero digamos, estamos hablando de diferencias y de similitudes, ¿no? Yo no estoy planteando que nadie deba ir preso ni tener prisión preventiva. Yo lo que estoy diciendo es, los líderes políticos que están bajo cuestión deberían estar en el Perú, porque si no están en el Perú, digamos que le damos argumentos a jueces como el señor Carguancho que se preocupan precisamente por eso, porque la prisión preventiva funciona en aquellos casos en que hay un riesgo de que la persona fugue y luego no pueda ser sometido a la justicia, ¿no? Vamos a ver el tuit del señor Alejandro Toledo, ¿les parece? Que puede decir inmediatamente: el Tribunal Constitucional defiende la presunción de inocencia y debido proceso. Su sentencia está escrita con tinta indeleble. Los derechos humanos son todos los ciudadanos y debemos respetarlos. ¿Cómo tiene? Bueno, no creo que él haga esto, ¿no? Pero tiene todavía su gente de prensa que le hace esto. Hasta lo retuiteé y me mandó un gracias. Yo no creo que el expresidente Toledo se dé el tiempo, ¿no? Para debe ser su abogado. No sé, su abogado. Heriberto Benítez. O sus asesores todavía, ¿no? Bueno, ahora, va a salir Ollanta Humala y Nadine Heredia. Claro, nadie quiere estar ni un solo día, ni una hora más encerrado. Encerrado, claro. Pero ya hay gente en la puerta, esperándolos. O sea, aquí el tema político continúa, ellos tienen todavía la inscripción porque deciden retirarse. ¿Se lanzarán para finales de este año? ¿Lanzarán candidatos? ¿Cómo especulan ustedes? De repente el señor García está un poquito más enterado, que sí está ahí, tentando ser candidato. Yo no creo que el Partido Nacionalista lance candidatos, ¿no? No es la información que hay, digamos, en el mercado político. De repente Raúl tiene algún dato mejor que los que yo tengo. De hecho, además, creo que son el único partido que ha sacado una reglamentación tipo Tupa, ¿no? Que dice: a todos los militantes del Partido Nacionalista que quieran postular por otras listas, por favor, ir a tal local en Jesús María y paguen un monto y tienen la autorización para postular en otras listas. O sea, mi impresión es que... ¿Con un monto qué es eso? Claro, ayuda, una colaboración. Pagas un derecho para poder tener la carta del dirigente nacional máximo del partido para que te autoricen a postular por otra lista. Entonces, claro, un partido que saca una comunicación de esas características y que no da señales de lanzar candidatos en ninguna parte, porque no hay ningún banner ni nada, yo creo que ellos no están pensando en participar en estas elecciones, porque además el plazo ya es extremadamente corto, ¿no? O sea, el 25 de mayo se cierra todo, ya estamos en las fechas de cierre de listas. No creo que el Partido Nacionalista participe en este momento, pero sí creo que la cárcel, sin tener una acusación formal de la Fiscalía, sí genera una victimización en Humala, en el señor Ollanta Humala y la señora Nadine Heredia. Y creo que eso, a dos políticos que estaban, digamos, políticamente muy golpeados, casi muertos, mi impresión es que les ha permitido resucitar en un determinado grado, ¿no? Por lo tanto, hoy día son actores políticos más importantes que antes de su paso por la cárcel. Eso me parece. Sí, yo coincido con Gustavo en ese punto, porque efectivamente, ¿no? A lo largo de la historia, este tipo de acontecimientos, es decir, la cárcel de políticos, ha generado permanentemente esta victimización y esta suerte de aprehensión de la población por lo que están sufriendo, ¿no? Gente que hace 2 años hablaba barbaridad y media, ¿no? Hoy día los he visto, preocupados porque no salen o
En fin, contra ellos, digo, o sea, contra ellos, sí. Eran sus enemigos políticos Eran sus y de enemigos. pronto ahora... O de pronto no eran enemigos, sino eran simplemente gente de la calle que analizaba la política de acuerdo a los titulares y mucho a la posverdad que hoy día nos gobierna, ¿no? Porque también esto hay que tenerlo bien presente. Entonces, somos un pueblo querendón, somos un pueblo con además una tendencia tremenda al caudillismo, ¿no? Parte de nuestra desgracia republicana ha sido el caudillismo, el primer militarismo, el segundo militarismo, el cacerismo, el pierolismo, en fin, nuestra desgracia ha sido y sigue siendo el caudillismo. No es castrismo. No, en Cuba, ¿cómo que no? Claro que sí. No, en el PPC digo, ya no. No, en el PPC hay institucionalismo, que me tocó a mí fundar como respuesta a un sectarismo, ¿no? En fin. Además, perdón. Sí. Salió Ollanta Humala y todos tenemos diciendo, no, peor que este gobierno no va a haber, ¿no? O sea, estoy hablando de los últimos 18 años. No, y además todas las cosas que están apareciendo pésimas de ese gobierno, ¿no? Exacto, pero después de lo que hemos, de este año y medio. Del inmovilismo, ¿no? Exacto. Sí, claro. O sea, estábamos en piloto automático, se repetía durante 5 años piloto automático, el señor Ollanta Humala no hizo nada, pero comenzaban a salir pues los ministros de Economía, a pechar a los ministros del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y de pronto luego de todo lo que vimos, del presidente que bailaba, que hacía una cosa, que mentía, era así como, bueno, sí estaba mal, pero no sé si tanto, ¿no? Y Ollanta Humala, él mismo lo dijo, me van a extrañar. Y yo decía, ¿qué le vamos a extrañar? Es que le da una ayudadita, digo, toda la situación de Pedro Pablo Kuczynski. Con toda la capacidad profesional que pueda tener, nunca entendió es que la política no solamente es gobernar bien con los ministros y hacer buenos planes para los ministerios, sino que fundamentalmente es liderazgo, es conducción política, es orientación de la ciudadanía, es un padre que les dice por dónde ir y cómo ir. Y Pedro Pablo no tenía esas condiciones, ¿no? Un pueblo, reitero, como el peruano, acostumbrado al caudillismo, necesita siempre un pater familia. San Martín fue muy sabio cuando en ese momento, luego inmediatamente después de la independencia, se dio cuenta de la incapacidad de autogobernarnos y dijo, acá se necesita una monarquía, o por lo menos una monarquía constitucional. Y en ese momento lo planteó sabiamente. Se rechazó, por supuesto, nadie quería la monarquía y no la hubiéramos querido quizás seguramente. ¿Y cuál fue lo que siguió? 30 años de guerras civiles. 30 años de guerras civiles, que después de los 10 años de García y los pocos años de Pardo, nuevamente terminó en golpes de Estado y en guerras civiles en plena guerra con Chile. En consecuencia, somos un pueblo acostumbrado a ese caudillismo. Que nos digan qué tenemos que hacer. Exactamente. Nos lleven por acá, nos lleven por allá. Y Pedro Pablo nunca entendió eso. En consecuencia, creo que frente a ese inmovilismo, la figura de Humala, por lo menos... O de Nadine. ¿Paternidad o maternidad? Por lo menos era presencia. Era presencia, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el gobierno de Ollanta Humala sí hizo algunas cosas importantes, ¿no? No sigue pensando que fue de izquierda, ¿sí? No estoy discrepando con Raúl porque él no ha dicho lo contrario, pero... pero no sigue pensando que eran de izquierda, o sí sigue pensando que eran de izquierda. Ellos nunca dijeron que eran de izquierda. Ellos tenían una alianza con sectores de izquierda que dejaron rápidamente el gobierno después del primer conflicto con Conga, pero sí tenían una opción social que PPK no ha tenido. Es decir, no se discutió mucho en la opinión pública, pero la reforma de salud que emprendió Midori Javich ha sido la reforma más importante del sector salud y la ampliación del CIS fue muy grande, muy importante. La generalización de la carrera magisterial, que era antes no obligatoria y universal, a que sea universal, también fue importante, con sus tropiezos y sus errores. Y la ampliación de determinados programas sociales como Pensión 65, Beca 18, Jacobiña, que se van a fusionar. Y juntos, ¿no es cierto? Y la creación del Ministerio del MIS con Carolina Trivelli, yo creo que fue algo importante. Y Ollanta tuvo varios ministros que eran muy competentes, ¿no? Ahora, ¿qué tenía Ollanta Humala en común con PPK? Yo creo que, digamos, un cierto problema para no enfrentar las situaciones políticas y mostrar un liderazgo para la gobernabilidad. Yo creo que en eso es donde hay algo en común entre los dos. Pero por lo menos el gobierno de Ollanta Humala tenía una clara orientación social con determinadas cosas que lo ayudaban a tener apoyo, digamos, en los niveles socioeconómicos populares. Mientras que el gobierno de PPK, en mi opinión, era un gobierno
en el que lo único que les preocupaba era flexibilizar el SNIP, relajar todo, reducir las protecciones ambientales para favorecer a la inversión privada, pero sin ningún mensaje hacia las mayorías poblacionales. No, pero sí se hizo simplificación administrativa. Se desdibujó el sistema de inversión pública porque Invierte P no controla absolutamente nada. Y así podría destrabar de alguna manera esto que estaba atracado. Ningún gobierno puede basarse en algo que se llame vamos a simplificar administrativamente todo. Eso no tiene sentido. El gobierno tiene que basarse en a qué sectores beneficio y con qué políticas y con qué programas. Eso nunca entendimos del gobierno de BPK. Por lo tanto, era muy difícil que tuviera puntos de apoyo, ¿no?, en la sociedad y en el país, ¿no? Tenemos que ir a una pausa rapidito, pero de repente podemos seguir hablando de esto que está interesante, que es lo que se viene para los Humala Heredia. Y volvemos con un tuit del abogado también, de uno de los abogados de la pareja Humala Heredia. Volvemos. A ver, quería compartir con ustedes un tuit que acaba de lanzar el doctor Alberto Otárola y bueno, nos ha pedido que por favor lo pongamos al aire y cumplimos con ello. Dice: lamentamos que por haberse cerrado la mesa de partes del Poder Judicial, expediente derivado por el Tribunal Constitucional no fue recibido. O sea, el documento ya salió, pero se chocó contra la puerta y no pudo ejecutarse en libertad de Ollanta y Nadine. Cumplimos con el ser público este reclamo del doctor Otárola y vamos ahora con el siguiente tema. El cuarto juzgado de investigación preparatoria de Ica declaró fundado el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria a la congresista fujimorista Betty Ananculi. Este era un pedido del fiscal por para variar, mentiras que habría consignado en su hoja de vida y además habría falsificado documentación de unos estudios supuestos que ella realizó en el Instituto Alas Peruanas. De Ica. De Ica, así es. A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? Porque estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando del 2021. Un poquito dañada está la señora Keiko Fujimori, ¿no? Porque, digamos, esta es una raya más al tigre. Bueno, es una demostración más de que Fuerza Popular es un núcleo pequeño, muy cerrado, con una enorme capacidad de movilización, probablemente con algunos recursos, pero que no se ha esforzado en construir partido real, vale decir, dirigencias reales, donde haya una competencia democrática y donde se generen liderazgos sucesivos que poco a poco vayan emergiendo. Pero eso demora. Pero eso demora muchos años. Ella ha empezado que hace 3 años. Bueno, pero el fujimorismo tiene 20 años, ¿no? O más. Pero queda claro que no es lo mismo, ¿no? Queda claro que no es lo mismo, pero yo sé y entiendo y además he visto que ha recogido mucho del fujimorismo tradicional en las provincias, ¿no? Inicialmente en Lima también, por supuesto, ¿no? Que deben estar ahora un poco peleados también, ¿no? Exactamente, que el sector tradicional del fujimorismo, ¿no? Lucha Cuculiza, Alejandro Aguinaga, todos ellos, ¿no? En general. Claro, los albertistas, ¿no? Pero esto te demuestra este acarreo de personas o personajes en las provincias con algunos recursos o con alguna popularidad o con algunas posibilidades, porque tienen un cine, porque tienen, qué sé yo, una empresa que pone paneles de publicidad o lo que fuere, de poder hacer una campaña efectiva. Entonces, los que escogen los candidatos no están escogiendo en una competencia democrática interna real, sino están escogiendo en función de las posibilidades de aporte a una campaña central y además de ganar la candidatura local, porque eso hace que tengan más votos en la general y más votos y más posibilidades de tener congresistas en el Congreso. De manera que esto es un punto más de la enorme crisis de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque hoy día, y lo quiero decir con todas sus letras, no hay un solo estímulo, ni uno, para formar un partido político serio en el Perú. Porque estamos de reglamentos y regulaciones hasta acá. Y nada de eso es real, nada contribuye a construir una institucionalidad partidaria en el Perú y cada vez que se quiere hacer una norma en el Congreso, derogar el voto preferencial, etcétera, etcétera, cada vez que hay una iniciativa de eso, se la barren. Entonces estamos en un mercado persa donde todo se compra, todo se vende y donde los estímulos, reitero, esto es gravísimo, y me da mucha pena decirlo, los estímulos para construir organizaciones serias
han desaparecido por completo y los partidos formales, o lo que queda de ellos, se está informalizando porque tiene de alguna manera que subsistir. Vamos a ver, creo que el señor Guerra García debe estar un poquito más entusiasmado porque bueno, de hecho ojalá. nos ha dicho que en unos días va a entrar, ¿no es cierto?, a una elección interna. Usted es el miembro de la Comisión Política de Juntos por el Perú, es un movimiento político, ¿no es cierto? Sí, bueno. ¿Y va a competir con un representante de Nuevo Perú? No. Hasta el momento, a ver, Juntos por el Perú es la fusión de varios partidos de izquierda, mi partido Fuerza Social, el partido Patria Roja, el Partido Comunista Peruano, Ciudadanos por el Cambio. Es una fusión en realidad, porque nos hemos integrado y somos miembros de Juntos por el Perú. ¿Pero quién tiene la pelota? El Partido Humanista. ¿Quién tiene el Partido Humanista, ¿quién va a tener el logo? Que es ahora importante, ¿no? Porque después de todo lo que hemos visto. Sí, tú creo que te refieres al control de la inscripción. O sea, el Partido Humanista, muy generosamente, hizo un acuerdo con todas las demás organizaciones tradicionales de la izquierda, y hay un acuerdo de compartir el control, digamos, de la inscripción del Partido Humanista, que deja de ser Partido Humanista, se fusiona con nosotros y pasamos a ser todos Juntos por el Perú. Entonces, gran parte de la izquierda tradicional, digamos, sindical, ¿no?, está ahora militante de Juntos por el Perú. Patria Roja también. Patria Roja también, el Partido Comunista Peruano también, como dije, Fuerza Social, Ciudadanos por el Cambio, el Movimiento por el Socialismo y el Partido Humanista. Entonces, somos un nuevo proyecto político que tiene esta denominación Juntos por el Perú, y obviamente todos los sectores compartimos la dirección de este proyecto político. Entonces, este sector, que es un agrupamiento de la izquierda, estamos tratando para Lima y para 10 regiones más de tener acuerdos con Nuevo Perú. No tenemos un acuerdo nacional, pero estamos firmando acuerdos en un montón de lugares. Pero Nuevo Perú está, cuando le hablaban de Yehú de Simón, casi más se dicen guácala. Entonces yo no creo ahora que quieran firmar nada porque el señor Yehú de Simón está con ustedes, entonces imagino que no irán de nada, ¿o sí? Yehú de Simón es el presidente de la Comisión Política de Juntos por el Perú y, como te digo, en 10 regiones, yo no he escuchado esas referencias de que los compañeros de Nuevo Perú, digamos, estén muy contrarios a Yehú de Simón. Yo esas referencias no las tengo, por lo menos no de los últimos 3 años. Lo concreto es que en 10 regiones lo más probable es que tengamos acuerdos con Nuevo Perú, lo cual está bien. El presidente actual de Juntos por el Perú es Roberto Sánchez. Así que hay también un recambio generacional en la izquierda, y Juntos por el Perú además va a poner candidaturas en 20 regiones, ¿no?, sobre la base de la experiencia de estos diferentes grupos tradicionales. Digamos, somos como los hijos de la Izquierda Unida. Vamos a pactar con sectores de la nueva izquierda, como Nuevo Perú, porque Nueva Izquierda es un grupo mucho más renovado que nosotros, y afrontamos con bastante alegría este proceso electoral, ¿no? Para nosotros es importante. Es la primera vez que vamos a participar juntos en este proceso. Tenemos en 20 regiones elecciones internas. En Lima está competida, ¿no? Hay un candidato del Partido Comunista Peruano y yo, somos dos, Fidel Ríos y yo. Y el 20 de mayo vamos a dirimir, pues, quién gana las elecciones. Así que la izquierda ha sido y sigue siendo democrática en su mirada interna y también democrática en su mirada del país, ¿no? Como lo fue el PPC, cuando la presidencia de Raúl, también ellos hacían siempre elecciones internas, sí, ¿no? sí. Entonces yo creo hice que 7 elecciones internas, ha sido el presidente. ¿Con más elecciones? Sí, con más elecciones. Yo le comentaba a Verónica precisamente que yo lo que hice a través de estos procesos y de un proceso muy fuerte y consolidado de institucionalización fue empoderar a las bases, precisamente para que los caudillismos vayan cediendo terreno y sea la propia organización la que genere sus procesos internos y esto genere nuevos liderazgos. Porque ¿cuál es el problema de los caudillismos? Que terminan opacando todos los liderazgos y una vez producido el declive del líder o del caudillo, se produce una languidez o languidescencia de la organización hasta en tanto y cuanto pueda promover a alguien, ¿no? Pero eso va, el caudillismo lo que hace es va cercenando las posibilidades de dirigentes que tienen la posibilidad de avanzar en el tiempo, porque evidentemente no quieren competencia, ¿no? Sí. Le quiero recordar, a ver, la señora Verónica Mendoza, he buscado acá en internet, la maravilla. ¿Cómo trabajábamos antes en internet? No entiendo, la verdad. El 15 de abril del 2015, Yehú de Simón no debe liderar ningún proceso. La congresista en ese entonces, Verónica Mendoza, criticó hoy
que el parlamentario y líder del Partido Humanista, Yehude Simón, encabece el nuevo Frente de Izquierda y le recordó que él fue uno de los responsables políticos del Baguazo. Añadió que el legislador debe dar espacio a otras figuras y otras prácticas. Yo creo que Yehude Simón, dijo Verónica Mendoza en el 2015, no debería liderar ningún proceso de cara a las elecciones del 2016. Ha cometido varios errores, fue primer ministro del Baguazo, eso no le impide que pueda seguir con su vida política, pero debe dar espacio a otras figuras y otras prácticas. Nosotros queremos hacer un deslinde con las viejas prácticas tradicionales de las izquierdas y derechas. No queremos caudillismos y falta de democracia interna. Sí, yo creo que... ¿Ya cambió? Yehude Simón, con su comportamiento, porque él ha sido importante para facilitar que hayan elecciones en todo el país, en Juntos por el Perú, creo que ha logrado cambiar esa percepción que tenían algunos, como Verónica en ese momento, ¿no? Porque ahora nos reunimos para conversar y ver si nos podemos Verónica poner de Mendoza acuerdo. con Yehude Simón. En general, la dirección de Nuevo Perú, donde está Verónica Mendoza, Laura Campana, con la dirección y la Comisión Política de Juntos por el Perú conversamos con relativa frecuencia, porque yo creo que, si bien en un momento inicial, ¿no?, el Frente Amplio y Nuevo Perú han tenido posiciones, digamos, de plantear este debate intergeneracional, Sí. que a mí me parece entendible, ¿no?, que, digamos, los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba, pero yo creo que con el paso del tiempo va quedando claro que en realidad se requieren a todas las generaciones en un proceso de izquierdas. Es decir, cambiar la realidad contra los poderes constituidos desde una perspectiva de izquierda, de buscar más igualdad en la sociedad y reformas profundas, es bien difícil de hacer en la más total y absoluta fragmentación de la izquierda. Sí. Entonces yo creo que Nuevo Perú y Juntos por el Perú son dos procesos de agrupamiento de sectores importantes de la izquierda y que estamos madurando, ¿no es cierto?, una perspectiva de ver si podemos o no trabajar juntos y por lo menos estamos sentados en la mesa conversando. Entonces yo creo que todos los sectores, Nuevo Perú y nosotros también Juntos por el Perú, hemos madurado diferentes cosas que hoy día nos permiten estar ante la posibilidad de por lo menos sentarnos a ver si podemos tener estrategias comunes frente a la coyuntura que es tan compleja. Vamos a ir a una pausa justo y al volver vamos a hablar sobre, de alguna manera, la fragmentación de la izquierda, porque se está esperando que el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, emita un fallo de una opinión sobre la llamada bancada mixta. Y finalmente el reconocimiento que Nuevo Perú quiere, a pesar de que se dividió y se separó de Frente Amplio, para poder tener comisiones, por ejemplo, y estar en la mesa directiva. Vamos a volver con eso. Muy bien, vamos entonces con lo anunciado. El Tribunal Constitucional dejó al voto la demanda presentada por 42 parlamentarios contra la ley de la bancada mixta. A ver, ¿qué dicen acá nuestros invitados? Bueno, ¿qué es lo que opinan sobre estas divisiones? Vamos a empezar a ver con el señor Castro. Bueno, yo me alegro y felicito a Gustavo y a los amigos de la izquierda de que hayan logrado hacer un frente. En realidad no es una fusión de personas jurídicas, de organizaciones partidarias, sino viene a ser una alianza, pero con una regla común y un objetivo común, ¿no? Pero eso es importante. Diferente a lo que era Frente Amplio, ¿no?, que terminaron peleándose. Sí, pero esto es muy importante porque en una sociedad tan fragmentada las alianzas son importantes. Yo creo que otra de las barbaridades que se cometió hace poco tiempo, el Congreso anterior, era penalizar a las alianzas, cuando lo que hay que hacer es premiar a las alianzas precisamente para que no haya dispersión. A las alianzas se le bajó la cuota de necesidad de votos para permanecer los partidos con inscripción. Es una cantidad de normas totalmente ajenas a la realidad y hechas por personas que no han militado en los partidos, porque ese es el tema, ¿no? Y esto, por ejemplo, esto me parece... Esto del Tribunal Constitucional, o sea, sancionar a quienes entraron por una agrupación con unas ideas, con unos objetivos, y de pronto decidieron separarse en el Congreso. Es que, claro, es que hay varios tipos de separación. La idea originaria de esto creo que es una idea sana que no gusta, a mí tampoco me gusta, pero lo conversábamos hace 20 minutos, la necesidad de estimular a que haya encauzamientos para que los partidos políticos se junten, para que la gente no tienda a embarcarse en una candidatura acarreada o porque pagó un cupo o porque compró una curul o lo que fuere y después llega al Congreso y dice mis votos son míos, yo no le rindo cuentas a nadie, yo no tengo ningún partido. Eso es el desastre, eso es lo que está pasando en el Perú. Entonces, esta modificación del reglamento del Congreso obedecía a eso,
Pero claro, cuando esto se ve solo, aislado en el universo, dice que perverso, ¿no? ¿Cómo le van a quitar la posibilidad de armar una bancada? No pueden ejercer presidencia de comisiones, en la mesa directiva. Exactamente. Claro, como medida aislada es pésima. Pero si esto fuera acompañado de medidas robustas que digan, vamos a tomar la determinación de institucionalizar el país y nos vamos a fijar 10 años para completarlo, pero hoy día empezamos con medidas radicales que no nos gustan, pero que hay que hacerlas, otro sería el cantar, ¿no? En consecuencia, ahora claro, como somos el país de las garantías, el país donde las libertades son absolutas y al final nada funciona, ¿no? Porque además eso nos ha llevado a un sistema de absoluta, yo diría, personalidad amorfa, ¿no? El Estado peruano y la política peruana en este momento es total y absolutamente amorfa. Las organizaciones políticas son amorfas, funcionan conducidas por la coyuntura política. Nadie tiene objetivos, nadie define principios, nadie define metas programáticas, sino está en función de que dijo esto, que esto, te invitaron al programa, cómo haces esto o este tema de acá. Entonces, no hay un norte en la política peruana. Nunca ha perdido, como hoy, tanto peso la política en el Perú, y eso es realmente una pena. Ahora bien, yo creo que el Tribunal Constitucional se va a ir por la línea del garantismo, ¿no? Va a decir, no, déjenlos hacer su bancada, ¿no? Entonces, claro, en el próximo Congreso se vendrán un montón de partidos políticos improvisados, porque qué curioso, yo decía hace un rato, los partidos de la formalidad se están pasando a la informalidad. ¿Pero cuál es la informalidad? El Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones que no revisa en realidad a fondo la institucionalidad de los partidos y además no tiene una legislación apropiada. Nadie le pregunta en el Jurado Nacional de Elecciones, señor, ¿usted quiere ser presidente de la República? Sí, muy bien. ¿Cuántas veces ha participado usted en política? ¿Cuáles son sus cuadros? ¿Cuáles son sus equipos de gobierno? ¿Qué ideas ha aportado usted a la sociedad? No, está pidiendo papelito, llenar el casillero. Llenar el casillero, todo es puro papeleo. Sí. Entonces, pasan de la formalidad institucional, partidaria, política, legítima, a la informalidad del papelito en el Jurado Nacional de Elecciones. Sí, yo creo que necesitamos una reforma electoral y hay que poner el acento en los temas más álgidos, ¿no? Estando de acuerdo con lo que Raúl ha planteado, yo creo que lo más álgido es el financiamiento de las campañas. Ese es el tema para mí principal. No solo por lo que Raúl comentó hace un momento en relación a estos congresistas que falsean sus hojas de vida, porque fueron elegidos por cuánto aportaban al financiamiento central de la campaña o por si tenían recursos para darle fuerza a Keiko. Es cierto que a Keiko Fujimori eso le funcionó muy bien. Mira cuántos congresistas logró por tener gente con poder económico en un montón de territorios, que también le dieron poder económico a su campaña central. Pero, claro, ¿cuál es la consecuencia de eso? ¿Y cuál es la consecuencia de la penetración del financiamiento de Odebrecht, OAS, Camargo Correa a las campañas? Se está destruyendo la legitimidad de todo el sistema político. Y ha tocado todo, después lo hemos visto con la señora Susana Villarán. Por la forma como esos recursos han penetrado a las campañas. Entonces, digamos, en Francia y en Estados Unidos se permite el financiamiento público de las campañas. Acá el financiamiento público solo va para capacitación. Es ridículo. Entonces yo creo que, entonces ahora? Yo creo que las reformas principales deberían ser dos, ¿no? Una es que el financiamiento público no debe ser solo para capacitación, debe ser para las campañas. Pero eso no se va a dar, por ejemplo, para ahora, para las municipales y regionales. Y si usted va a ser el candidato, ¿cómo va a hacer para conseguir ese financiamiento? O acá en Lima es más facilito y va a recorrer todo. Es que yo no creo que las campañas se ganen por un problema de muchísimo financiamiento. Cuando Susana Villarán ganó, yo fui su jefe de campaña y ganó las elecciones con 400.000 soles de campaña por todo fin. Por lo tanto, se puede ganar las campañas con una campaña austero. Pero tampoco Lourdes Flores gastó millonadas de recursos en la campaña que perdió por un pelo, digamos, con Susana. Las circunstancias pueden ser lo que sea, pero la izquierda no tiene por qué hacer campañas millonarias en ningún caso, porque tiene que ser campañas organizando a la población. Y eso en realidad un prestigio es la esencia también, ¿no? Totalmente de acuerdo, una esencia que real, pero digamos, en Estados Unidos hay financiamiento público para las campañas, en Francia hay financiamiento público de las campañas. En Chile lo hay. Hay en Brasil franjas importantes de televisión gratuitas para que la competencia sea equilibrada y no esté basada en el dinero. Entonces yo creo que... Perdón, acá hay una franja a las 8 de la noche, sí, en la época del fondo y sitio, me sacaban a Charito, porque yo quería verla, la sacaban y no había nada. Sí, pero son poquísimos segundos. Nada, no había nada, no se preocupaban, y era el prime time. Terminar de centrar el tema, entonces. El Código Procesal Penal
necesita establecer que es delito el financiamiento encubierto de las campañas. A la luz de lo que hemos visto, ese es absolutamente necesario y debería ser una prioridad en el Congreso. ¿Cómo es en Colombia? Uno. Penal. Y dos, tenemos que legislar para que haya financiamiento público de los partidos, no importa que demore, porque obviamente, mira, la Interoceánica del Sur. Ni que la gente no quiera tampoco. Sí, pero la Interoceánica del Sur miren costó... lo desprestigiado que está la política y después decir que tenemos que nosotros financiarles... 5.000 millones de dólares costó la Interoceánica del Sur. Los beneficios, según un libro publicado por la Universidad del Pacífico, auspiciado por Odebrecht, son 1.900. Hemos perdido 3.100 millones de dólares. Ya sabemos. Entonces, para qué fue esa carretera, con ese tamaño de pérdidas, ya sabemos para qué fue. El darle 1 millón o 2 millones de soles a cada partido para que hagan las campañas es mucho más barato para la sociedad a el escenario contrario, que es tener a todos los partidos capturados por los intereses constitutivos económicos y con una sociedad corrompida desde el principio hasta el final. Entonces yo creo que financiamiento público y convertir en delito el financiamiento encubierto de las campañas deberían ser las dos prioridades de la reforma política. Luego vemos la bicameralidad y el voto preferencial. Para mí estos son los dos temas centrales si no queremos volver a repetir los problemas que acabamos de tener y que nos están afectando, delegitimando a todo el sistema político e institucional, ¿no? Claro, bueno, cualquier campaña, porque en el caso de la señora Susana Villarán no fue en una elección, la campaña electoral, sino fue en la campaña del no. Sí, claro, todas las campañas. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pero recordemos que eso también empezó en el Perú por los movimientos regionales, ¿no? Cuando nosotros, yo encargado de la Secretaría General del partido, me tenía que enfrentar a los movimientos regionales que de pronto tenían cantidades inmensas de recursos para llevar adelante procesos electorales o maquinarias electorales, y yo decía, ¿cómo podemos competir? ¿No? Y entonces nos encontrábamos... 3 millones de dólares el señor Ollantumala. Bueno, pero, un dineral. Bueno, pero ahora te hablo de los movimientos regionales, o sea, los que competían con los partidos en las regiones. Tenían dinero del narcotráfico, tenían dinero de lavado de dinero, de trata de personas, de tala ilegal de la madera, 80.000 empresas chuecas también. De temas ambientales oscuros, claro, 80.000 empresas claro, chuecas. Entonces, ¿quién quiere invertir en una campaña? Entonces, ¿Para qué voy a yo querer invertir en el señor Guerra García? Hoy día... Porque después, cuando él sea alcalde, de repente yo voy a, no sé, pues hacer algo, pues qué sé yo, querer poner mi peaje. Entonces, ¿se acuerda cuando usted era candidato? ¿Para qué otras cosas van a invertir? No tiene ningún sentido. ¿Para qué más? Porque me cae bien. Hoy día en muchas partes del interior del país y aún acá en Lima, el querer postular a un cargo municipal se ha convertido en un negocio, ¿no? Sí, en un proyecto de vida. Para cualquier Por supuesto, cargo dejo público totalmente a salvo a elección. Gustavo, que lo conozco su moral, sus principios, su capacidad, o sea... me tiene un voto, ¿ah? No, pero es que no compartimos, digamos, las mismas tiendas, pero conozco sus capacidades y sus calidades, ¿no? Muy bien. Y ojalá hubiera más personas así en todos los sectores, ¿no? Porque el problema del Perú hoy día es que no hay personas íntegras. Todos están buscando un beneficio en la política. Bueno, el señor Ollantumala acaba de tuitear. Un viernes movido en las redes sociales. A partir de este día, dice el expresidente, pasamos de una prisión preventiva arbitraria a una ilegal privación de nuestra libertad. Hoy debíamos estar ya con nuestros hijos. Las sentencias sobre habeas corpus son de cumplimiento inmediato, no después de 4 días. Claro, meter ahí el tema de los hijos. Bueno, tiene toda la razón, es lo que conversábamos hace un momento, pero además aprovecha para victimizarse también. Totalmente, porque incluir a los hijos. Vamos a hacer una pausa, rapidito, y regresamos. Bueno, vamos con el siguiente tema. El ministro de Justicia, el señor Salvador Heresia, aseguró que el Estado peruano va a cumplir con remitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sus observaciones sobre estos famosos videos y audios, seguramente, registrados por el congresista Moisés Mamani, en el que, bueno, de alguna manera se mostraba un intento de querer favorecer a través de cierta negociación que el señor Pedro Pablo Kuczynski no sea vacado. Y se hace referencia del indulto a Alberto Fujimori, ¿no? Creo que es el señor Kenji Fujimori, el congresista Fujimori, que dice algo así como todo lo que nos ha costado, ¿no? Sacar a Alberto Fujimori, qué sé yo, ¿no? Vamos a poner parte del video para recordarlo y ver de qué estamos hablando exactamente y por qué es que hay que presentar esta documentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que emitir un fallo sobre este indulto.
Mi viejo regresa acá, eso no se lo van a perdonar jamás a nadie. Lo sacan al tío, el otro tío que entra no va a defender a mi viejo. En octubre se pronuncia la CIDH y el tío que entraría va a estar debilitado y va a acatar todo lo que diga la corte. Entonces tú vas a consolidar la libertad de mi viejo. Tú la vas a consolidar. El tío que entre, entiendo, es el señor Martín Vizcarra, ¿no es cierto? Y que va a tener que acatar todo lo que le diga la corte. Dice del temor de Kenji, que regrese a la cárcel. ¿Qué dicen? Sí, bueno. Silencio, ¿no? No, yo estaba esperando a ver a quién mirabas para No, por contestar. favor, cualquiera de los dos que se lancen primero a la cancha. ¿Quién patea No, primero? yo creo que, en fin, efectivamente en el video hay estas expresiones de Kenji Fujimori, pero yo creo que la prueba es irrelevante, porque ese es un tema del Congreso, y la Corte, desde el punto de vista estrictamente procesal, no puede pronunciarse sobre temas del Congreso, y no puede interferir en la labor del Congreso peruano. Hay un proceso en la Comisión de Ética y eso tendrá que culminar. Pero acá no deja claro que Kenji Fujimori estaba relacionado directamente al indulto del padre que le otorgó el presidente de la República. No, acá lo que hay es una expresión que puede ser jactanciosa o no de Kenji Fujimori, pero que lo está haciendo en calidad de congresista. Y de manera que sea verdad o no sea verdad, la Corte no puede penetrar en esa esfera congresal. Y ya el Congreso se lo acaba de decir claramente a la Corte en función de la última recomendación que hubo, ¿no? De manera que creo que es una prueba impertinente. Lo que se quiere demostrar acá es que hay una suerte de mafia operando todo esto y que el indulto ha sido producto de una mafia. No fue producto de una negociación, ¿cree usted? A ver, yo lo que siempre entendí del señor Kuczynski es que a él le parecía injusta la carcelería de Fujimori y por qué es que alguien no se había atrevido antes a darle el indulto. Yo creo que Humala estuvo muy cerca de darle indulto a Fujimori, pero por razones estrictamente políticas no se lo dio. Kuczynski, equivocadamente o no, dio el paso. Y lo dio además en un mal momento, cuando se acababa de salvar de la primera vacancia, dando la impresión de que efectivamente había una negociación o en todo caso era un agradecimiento, pero no debió haberlo hecho inmediatamente. Si hubo una negociación o no, eso no lo sé, pero si eso requiere probarse, no es la Corte Interamericana el organismo al cual hay que acudir. Aquí lo que se quiere es presentar todo esto como una organización mafiosa y creo que eso no es bueno para el Perú. Y el Ministerio de Justicia debería decir, señores, acá están los videos para su información, pero esta prueba es irrelevante en este proceso, ¿no? ¿Qué dice el señor Guerra García? Sí, yo creo que el tema es complicado por lo siguiente, ¿no? A mí me parece claro que la organización liderada por las víctimas, ¿no? Del gobierno de Fujimori consideran que el indulto se dio sin respetar un debido proceso, ¿no? Entonces, los argumentos que han presentado ante la Corte Interamericana van por el lado del debido proceso, porque es difícil que cuestionen, digamos, el fondo, ¿no? Porque hay una facultad presidencial. Sí. Pero si esa facultad estaba reglamentada y había un debido proceso, claro, tienen un punto. Entonces yo sí creo que, no siendo abogado para hacer apreciaciones jurídicas muy profundas, creo que en general, ¿no? Todo aquello que cuestione que se siguió el proceso que el propio gobierno peruano había establecido para este fin a través de las reglamentaciones del Ministerio de Justicia, digamos, debilita la posición de Alberto Fujimori en relación al indulto. Entonces, en ese sentido, sí me parece claro que habría que ver cómo lo valora la Corte Interamericana, ¿no? Es un tema complejo de analizar. Pero además habría que agotar la vía administrativa interna primero. No, está bien, pero digamos, lo que ellos van a ver, lo que va a tener que verse es si la Corte valora o no valora el hecho de que en lugar de que se haya seguido un proceso en el cual se ve un caso, ¿no es cierto? Y este sigue con el examen médico, etcétera, etcétera, lo que hay es una solución que no obedece a los criterios de un indulto, sino a un tema político en el cual se beneficia un presidente cuya cabeza política estaba en riesgo de tener un impeachment, ¿no? Yo creo que, claro, si jalan a ese argumento, no es que por eso se va a determinar algo, no sé si es impertinente la prueba o no, pero sí abona en que no se respetó un debido proceso, porque puede dar la sensación de que así como en este segundo momento estaban negociando un clarísimo tráfico de influencias, ¿no es cierto?, para sostener a PPK en el poder, se podría haber pensado que hicieron lo mismo para conseguir los votos de los Avengers a favor de PPK. Por eso es que
Si bien entiendo que jurídicamente es muy discutible la pertinencia de la prueba, digamos, abona en esta sensación de que desde el primer momento no se respetó un debido proceso. Y yo creo que eso fortalece la posición de las asociaciones de las víctimas y debilita la posición de Alberto Fujimori en el escenario de la Corte, ¿no? Aunque claro, es difícil establecer cómo ellos van a valorar esto, ¿no? Porque es algo inédito, además, lo que va a suceder, ¿no es cierto? Y además la Pronunciamiento Corte Interamericana no puede pronunciarse sobre un tema de un indulto, a pesar de que se dice que hay antecedentes, pero lo real y lo concreto es que no lo hay y no debiera haberlo, ¿no? Porque entonces quiere decir que las prerrogativas presidenciales en el Perú no valen nada, pueden ser cuestionadas, y eso no puede ser. O sea, las prerrogativas presidenciales de un presidente en un país soberano no pueden ser cuestionadas por nadie. Y eso debería quedar muy claro. Pero acá hay gente que aboga porque sean cuestionadas. O sea, entiendo... Pero ¿y el procedimiento para poder hacer, para poder ejecutar? El procedimiento en todo caso para recurrir a la Corte es agotar la vía interna, ¿no es cierto? De manera que si ha habido un faltamiento del debido proceso, se ha debido presentar un habeas corpus, un recurso de amparo, o si se ha violado un reglamento, un recurso de acción popular, que llegue hasta el Tribunal Constitucional, y una vez que el Tribunal Constitucional dé una sentencia en un sentido o en el otro, podría caber ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero acá no, acá lo que se está haciendo es usar mecanismos de otra naturaleza que en realidad no corresponden a una revisión plenamente del indulto por la Corte, sino de una supervisión de cumplimiento de sentencia en la cual este tema lo han insertado, porque obviamente hay un trasfondo político ahí muy fuerte, ¿no es así? Y Hans Kelsen decía que los tribunales constitucionales siempre tienen que ser políticos, y en el Perú el Tribunal Constitucional también es un tribunal político. Recordemos que es elegido por el Congreso. Yo he sido 2 veces vicepresidente de comisiones que han elegido miembros del Tribunal Constitucional, felizmente con mucha suerte y con mucha prudencia y capacidad, y no hemos tenido problemas con las personas que nosotros elegimos. Pero en todo caso, como alguien decía esta mañana en algún medio de comunicación, si eso se cree que no es conveniente, se debe cambiar la forma de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Todo esto para qué? Para que también los tribunales constitucionales del Perú empiecen a plantear una doctrina de autonomía frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos temas sí te acepto que los veas, estos no. Así es, ¿no? Para darle el macho. Muy bien, muchas gracias a nuestros muchas gracias. invitados. Estamos hablando pronto a ver cómo le va, si es candidato o no. Esperemos que me vaya bien. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Ustedes, muchas gracias. Nos vemos el lunes.